¿Cómo están, amigos? Bienvenidos nuevamente una semana más. Aquí Zoom, como tenemos por costumbre, con la comunidad. Ya se va uniendo la gente. Bienvenidos Gonza, está Isaac, Demer, lo habíamos saludado, Diguito, Evelyn, ahí tenemos una chica, Fernando, Gregorio, Laura también, tenemos otra chica, Leandro, Nicolás, pues ya los saludamos, Gregorio, Gustavo, Ronald. Vamos saludando a medida que se van sumando. Buenas, bienvenidos. Vamos a mirar un poco el mercado. Vamos a mirar a ver cómo están también algo de las algo en general que miramos. A ustedes les vaya interesando. Y bueno, vamos a mirar a ver. Más que nada, bueno, lo que ya se dio, ya lo vimos. Buena subida desde los mínimos, 25%. De ruptura, un 15, 10, 11% de subida. Pero bueno, ahora lo que interesante es, la pista es tratar de descubrir a ver a dónde vamos al próximo, ¿no? Análisis para atrás, proyección para adelante, para adelantarnos y poder sacar ventaja. Así que buenas tardes, noches, a Gregorio saludando. Bueno, vamos a arrancar por aquí. Bueno, como hacemos siempre, gráfico diario. Consolidación, bueno, ya lo vimos también, lo vimos con Iván, lo vieron con Iván en el Zoom de la semana pasada, a cargo de él. Estábamos muy cerca de romper esta zona, más que nada porque varios confluencias. Primero, que la liquidez que ya teníamos, estamos mirando ahí. Vamos a sacar un poquito el perfil para que una cuestión visual nos interrumpa ahí. Ya teníamos buena liquidez, ya prácticamente antes de la ruptura teníamos buena liquidez. Vamos a contar desde aquí. Desde que había intentado tocar los 111, teníamos liquidez menor, pero a partir de ya 10 de junio, o sea, hacía 27 días, prácticamente más de 25 días que teníamos una liquidez ya interesante o importante, que es lo que abnormalmente, sacando excepciones, espera el precio que acumule para que ir por esa liquidez tenga sentido. Recordemos que tanto para mover el precio hacia arriba o hacia abajo, eso tiene un costo y tiene que estar acompañado al potencial beneficio de los grandes operadores y ballenas que ponen sus posiciones cortas y largas, independientemente de la compra por spot y OTC, en futuras posiciones donde necesitan gran volumen para cerrar en contrapartida y en ganancia la posición. Entonces, para subir el precio necesitaban que en esta zona se acumulen gran cantidad de short y bueno, lo que sabemos, cada mague en la zona de abajo incentivaba las posiciones en short, que es lo que hace más de 25, 27 días se venían acumulando, donde ya teníamos combustible, como vimos acá en la parte baja. Acá lo acumuló prácticamente. También veníamos acumulando longs, que el precio venía subiendo desde los 87, hizo un rango acá de unos 60 días, después se extendió otros 30 días más, pero ya a partir de acá, del día 10-12 ya, 20, 22 días, no esperó demasiado, inclusive, acá sí vino hasta buscar liquidez menor, los 10X prácticamente hasta el final de los 10X, porque los 5, lo habíamos visto que estábamos en la parte baja, tocó a pegar una zona de 5X, ya después sí completó, pero en el primer movimiento agresivo de estos 3 días de caída, vino a buscar hasta el último 10X para consolidar toda esta zona en un rango bajo, o sea, acá se tomó más tiempo también, otros 40 días más, y así ya romper con fuerza de los 98, acá hasta la área de 111, 112 prácticamente, dólar más, dólar menos. Este patrón es el que tenía buen aspecto con respecto. 3 días se tomó, reacción en el tercer día en la misma zona de reacción de la mecha, prácticamente 12% en ese día, consolidó y bueno, ahí sí ya despegó el cuarto o quinto día, entonces bueno, esa podía ser en el gráfico diario una confluencia para ver el movimiento general, ¿no? Obviamente que después en una hora ahí buscamos en un intradía swing el gatillo y en scalping en 5 minutos ya con un intradía o una operación de horas, pero para un movimiento largo, para buscar el gatillo una hora, que ahora lo vamos a ver, viene bien. Bueno, fue hasta el final. Ahora, en gráficos de una hora, sí, ya nos vamos a ver. Acá, bueno, espérate de lo que vimos en el gráfico diario. Descansos, subidas. Vamos a poner esto de aquí para que no se cargue tanto, inclusive un poco más. A ver. Sí, ahí. Descansos, subidas. El precio rangueaba en esta zona, arriba de entre 102 y 108. Rango amplio, más de 9-10%. Acá, esta fue, como decimos, como solemos decir, de libro de manual con respecto a las liquidaciones. Liquidó este pool bien cargado, 98 que era el que decíamos. Había liquidez más en la parte baja, pero había un espacio interesante que el precio
quizás cuando lo veíamos en este aspecto cayendo con fuerza, ahí, con confluencia de la HF y demás, hasta ahí veíamos, podíamos especular que el precio quizás podía seguir cayendo. Pero acá cuando ya tuvo reacción y en la siguiente vela desarrolló este movimiento, bueno, ahí ya podíamos especular que en esta zona, buscar el gatillo en 5 minutos para entrar al mercado. Quizás no exacto, pero en el ser intradía, 2-3% de stop, esperando un movimiento de un 6, 8, 9, 6, 8, 10% más que excelente. Así que inclusive hasta la parte alta del rango era el 9%. Así que en esta zona, para un tipo de operativa intradía, más que bien eficiente y beneficioso. Este fue el otro patrón que no es, si bien lo tiende a ser más habitual, descanso, si bien el rango general, pero descansos, movimientos muy tenues, estamos hablando que acá le tomó 8 días, 8 días. Si bien lo está haciendo más habitual, nos vamos a tener que acostumbrar porque el activo tiende a ser más importante, más grande y con la volatilidad que estamos presentando en estas últimas horas, fíjense el tamaño de estas velas de 1 hora y el tamaño de estas, ¿no? Desde que rompió, estamos hablando de acá, de hace 6 días, el tamaño de las velas de 1 hora, que las consolidaciones son mucho más pequeñas, si bien estos movimientos tienen quizás 1%, 0,60, en general, estos últimos 6 días no se parecen nada a los movimientos a estos anteriores. Entonces, vamos a tender con el tiempo a tener más movimientos de estos para en concentración tener movimientos rápidos como esto y volver a movimientos más prolongados. Bueno, mientras tanto podemos aprovechar movimientos internos, este movimiento es muy bueno, 4%, retroceso lo mismo, 2%, 2,2% y medio, así que eso lo podemos aprovechar y ahí es donde entra la liquidez más en juego para entrar en una zona mejor, ¿no? Ahora, ya con respecto al precio, vamos a bajar un poquito acá la liquidez para ver cómo fue a buscar prácticamente hasta, hasta la última zona de liquidez que se venía formando, que estos son 25X, acá tenemos, andamos un poquito, prácticamente puros menores, y prácticamente acá se ve cómo se fue a buscar hasta los últimos de 25, y los de 10 también hacían confluencia en esa zona, pero con respecto de visual del mapa de calor se veía exactamente los de 25, donde, bueno, el precio fue a buscar hasta el último, ahí ya veíamos acompañado del gráfico diario en los 10X, y los 5 con un pequeño espacio empiezan en la zona más alta, y esos van hasta los 126, 2% y medio, 3%, inclusive se extienden hasta los 130, donde también entran en confluencia los 3X. Así que esa zona, después de varios días, ya podíamos ver en gráfico diario, no podíamos determinar ahí sí podía seguir subiendo como estas velas, pero en 1 hora, ahí donde ya vemos que el precio empieza a dudar, inclusive en este rango, de estas unas, sí, 10 horas aproximadamente con este patrón, ya podemos ver que ahí ya hubo un parate. Fíjese que en estos movimientos, que ahora sí vamos a sacar un poquito las velas para tener una mejor visión, era descanso, una sola vela de descanso, rango, volverte a subir. Apenas consolidación 2 o 3 horas, vuelve a subir. Acá se toma más tiempo, pero no hay ninguna zona de retroceso, más que esta vela, pero enseguida está cancelada con los otros patrones de 3, 4 velas. Vuelve a la zona respetando la acción de precio. Acá lo mismo, zonas de descanso, reacción. Y acá, si bien hasta aquí se podía parecer quizás a cualquiera de estas zonas, ya este último patrón de velas de 2 o 3 de 1 hora, ya ahí ya nos puede desencadenar, puede subir tanto en confluencia con, barrió los últimos 10X, no alcanzó a tocar los de 5, pero venía subiendo desde prácticamente en rango, desde los 98, rango inclusive, si podemos poner un poquito más arriba, a los 104, más que rangos venía subiendo. Entonces ya con todas esas confluencias allí podemos especular que el precio ya tiene que tomar liquidez de los long que va quedando, y ahí sí donde entra en juego la liquidez, y es lo que estamos viendo ahora en este momento. Toma de liquidez por ahora de 50X, confluencia con 100X, un 100X bien cargado. Ahora lo vamos a ver más en detalle gráfico, 5 minutos. Hay liquidez todavía en la parte baja, pero no está tan concentrada. Recién ahora se está concentrando en esta zona en los 115, inclusive 113, pero al menos que sea un movimiento rápido, el precio, si lo viene a buscar, sabemos que para volver a la zona alta tiene que también formar liquidez de la zona potencial, inclusive donde el precio quiera sacar los long para volver a ir a la parte alta para sacar a los short. Entonces, tendría que generar acá un poquito más de interés tanto de long como de short para que, si viene a liquidar estos short
perdón, esto es long, para seguir subiendo, que estos sean de puente para ir, y ahí detrás juego el gráfico de hora para ir a los 5X. Es muy técnico, pero cualquier cosa me avisan si vamos muy rápido, pero para que se entienda que no solamente visualizamos una zona donde el precio puede potencialmente ir por la liquidez, que acá lo vimos, sino que después de hacer eso, también, una vez que el precio frena, no en tendencia, cuando va hacia arriba, va barriendo la liquidez, mientras va formando la zona baja, después veremos. Pero cuando se frena y entra en un rango de consolidación, nosotros las zonas donde proyectamos que puede llegar a ir, tenemos que también acoplarlas con qué pasaría luego de barrer esa zona, a dónde iría el precio. Si nosotros creemos que barra esta zona por dentro del mercado e ir en rebote o acompañar el precio en esta zona, o sea, la zona baja, tendríamos que ver también liquidez en el potencial objetivo o TP, donde sería. Por ahora se está concentrando acá, pero apenas hay unos operadores en short, en la zona alta, apenas se están formando, y los long todavía son más de los que piensan que siguen subiendo, así que creería que acá quizás se va a tomar un par de horas más, va a liquidar quizás este pool, va a volver a retroceder en esta zona, se podría especular algo así. La zona de invalidación, obviamente que es esta zona de rango, si pasa ahí, ya nos estaríamos metiendo no, inclusive todavía estaríamos luchando, para que se ve bien, en este rango bajo. O sea que acá si se devuelve, no, no sería eficiente probar un short ahí. Obviamente un scalping podría llegar a ser una entrada y salida rápida, 2 o 3 velas, o proteger, si no se da, no salimos del mercado, porque estaríamos todavía tratando de recuperar esta zona. Todavía no lo ha hecho. Acá intentó, en la vela lo rechazó en esta, patrón de velas, volvió a la parte baja, pero en estas últimas 6 horas, a ver, sí, 6, 7, 9 horas, está intentando recuperar este rango y volver a lo que sería quizás una potenciación de rango acá y otra intermedia. Pero acá no sería quizás eficiente entrar en short acá. Sí, quizás, si el precio tiene una subida rápida, podríamos especular que rompe esta zona, pensando a que se va a devolver, y acá directamente si se rechaza en este pool que se va formando, obviamente más adelante que esté más cargado, ahí sí especular un short que sería más eficiente jugar en esta zona que se vuelve o al rango donde se estaría moviendo, o directamente a liquidar estos long que quedaron para nuevamente seguir con su tendencia de lo que le queda alcista si es que mantiene esta zona, ¿no? Ahí podría ser más eficiente la operativa. Y bueno, obviamente que si no sostiene esta zona y empieza a lateralizar, formar liquidez, pero a la vez forma más long también, y se queda en esta zona baja, los viene a buscar, bueno, ahí ya tendríamos que marcar otra potencial zona de rango que no iría, a menos que nos marque una zona intermedia, no iría hasta acá abajo. Acá hay una muy pequeña, pero esto no lo tomaría por nada ni en cuenta, a menos que el precio me arme alguna forma, alguna formación acá de velas, inclusive con los 25X, le va a tomar bastante, pero bueno. Lo primero es esta zona primero. Esta es la zona importante a rango amplio, que en total es una zona de un 10%. Bueno, no sería para nada extraño que consoliden esa zona de 10%, arriba abajo, movimientos, volatilidad, y ahí, obviamente en gráfico diario, sería una zona de entre la ruptura, sí, 110, 112 y los máximos 120. Podría ser tranquilamente, si es que va a seguir, va a tener impulsos para volver a liquidar, para ir a liquidar, perdón, a los 5X, quería decir, volver a la zona de máximos, liquidar los 5X y acompañado de algunos 3X que van hasta los 125, 126, lo más concentrado, y se podría extender hasta los 130. Pero bueno, no nos vamos a adelantar todavía, vamos paso por paso. Vamos bien. David, ¿qué tal? Un gusto por acá, excelente. Excelente que también hayas podido ingresar. Ahí van entrando más. Bueno, vamos a mirar un poquito el gráfico de 5 minutos. Ya acá se ve más en detalle. Acá para el que, bueno, los que ya lo conocen, saben cómo funciona, pero quizás para los nuevos está en tendencia, que le va muy bien, porque por eso es un indicador tendencial. Cuando el precio está en tendencia, el trend diff tiene una asertividad, pero más que por arriba del 70-80%, porque está en tendencia, el precio marca, la zona marca, stop, y a buscar la liquidez. Obviamente que se cumplan las premisas, ¿no? Que hace una zona concentrada de liquidez, la búsqueda sería desde que se marcó en esta zona, una zona de búsqueda de 3% dentro del rango, que sería que tendría que estar la liquidez, cumple,
no quiere decir que vaya hasta ahí, puede barrer una parte, estar dentro de la zona, puede extenderse como en este caso, pero una de las premisas sería esa. Entonces, y que el precio esté en tendencia. Entonces, una vez que marca, acá, digo, buenísimo, acá sacó, marcó acá, un parcial apenas entró, acá no nos hubiera sacado, pero si queríamos salir del mercado en esta zona, porque dejaba de marcar, sacamos un parcial acá sacamos con una ganancia menor también, acá volvíamos a entrar quizás en esta zona, si nos marcaba, ahí salíamos prácticamente de donde dejaba de marcar, acá en este retroceso, o sea, prácticamente break-even con una pérdida mínima de acuerdo a la ganancia, y acá sí, ya marcaba, inclusive marcó después, unos minutos después creo que marcó, una vez que entró en la liquidez acá, pero acá sí el precio nos hubiera dado un 2-1 con stop acá de 1%, 1,5%, así que acá de tres operaciones que marcó, una prácticamente break-even y dos con excelentes beneficios, así que cuando va el precio en tendencia, ya sea al alza o a la baja, le va muy bien. Empieza a marcar, obviamente, quizás muchos break-even o marca y deja de marcar en zonas de rango. Entonces ahí donde entra nuestro ojo y nuestra visión de tratar de tomar las pistas para ver cuándo puede romper el rango o cómo se está moviendo el precio. En este caso, el precio ya no había marcado que se empezó a meter a la zona de liquidez y una vez que se mete, lo más probable después de ahí, de que lo vimos en el gráfico de una hora y de diario, que ya se metió en este pool, después de todos estos días de consolidación, que le llevó 49 días, bueno, ya ahí una vez que se mete era tomar descansos y continuar con movimiento. Inclusive, el que pudo entrar desde la primera zona, si es que no cerró todo, que ahí es donde también le agregamos inteligencia del operador, cobró parciales, tomó ganancias, está protegido el trade, inclusive todavía estaría dentro del trade, a ver. Ah, no, no, nos hubiera sacado acá, en esta zona acá. Nos hubiera movido quizás hasta el máximo, aquí, donde no, ya hubieran tenido que salir, pero bueno, hubiéramos quedado con alguna porción, nos hubiera sacado de esta zona, así que todo prácticamente ganancia. Y acá, bueno, acá donde, por ejemplo, mostramos en este caso que -3 sí, en -3 marca yo, marca cuando el pool, cuando él se mete acá en este pool. En este caso, hubiera marcado aquí, en esta zona, en la segunda vela, stop ahí en esta zona, y el precio tenía que buscar la liquidez esta. ¿Había liquidez para ir? Sí, pero no había demasiada. Pero bueno, el precio ya había retrocedido, después del descanso había retrocedido casi 3%, más de 3%. Podía seguir retrocediendo, sí, pero acá en este caso, el precio en este mínimo, acá en esta fluctuación, nos marca que salgamos, así que salimos con mínima pérdida. Acá también 0,3, 0,4, 0,3%, prácticamente break-even. Así que a esperar que marque de vuelta. Entonces, tenemos muchas de estas oportunidades con el tema del trend diff para poder operar y los que lo van conociendo, y después agregarle todos esos detalles que también son varios, o inclusive solamente operar cuando marca y no marca. Marca, entramos al mercado, definimos la zona, siempre que se cumplan las premisas, deja de marcar, nos salimos. Y cobramos o cerramos donde sea. Así que son las dos válidas. Mm, Lo Pero que le es podemos... genial. Ahí está. Te ponemos el micrófono en interferencia, pero están abiertos los micrófonos. Decíamos, lo que agradecemos con esos pequeños detalles es agregar y darle, mejorar, ya sea cuando nos toca perder, ajustar, o inclusive respetar ese porcentaje, o cuando se nos va a favor, ir pellizcándolo cada vez más y sacarle cada vez más de a poquito, pero obviamente que eso lleva poco más de horas de gráfica, pero también es válido operar como marca el trend if en tendencia, ¿no? Como decimos, acá en esta zona de rango quizás nos marque, hasta que no salga el precio de esta zona de rango, nos marque entrada en long, break-even, entrada en short, un poquito, o sea, una toma de ganancias parciales, va a tender acá hasta que el precio tome tendencia ya sea a recuperar al alza o quizás quiera retroceder un poco más, pero eso es para que tengan en cuenta. ¿Cómo vamos con las... ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Eh, Algo que quieran, a ver, como vimos con los ETF también, teníamos buenas acá, esto lo había explicado Iván, cómo reaccionaron con compras. Eh, Después que rompió, esto fue el 10 el precio, el 10 rompió, esto se reportó, son del 9 o sea, acá. Sí, las compras son del 9 se reportó el 10 entonces reaccionaron donde ellos tenían el promedio, lo había explicado Iván en su momento anterior. Lo tenían en el promedio en 70 acá. Lo tenían en 75 y subió a 76, inclusive, sí, 76. No subió demasiado, pero empezaron a comprar cuando el precio se decidió a romper el rango de la zona. Entonces, bueno,
subieron un poquito el promedio, pero inclusive están, pero más que excelentes, están en esta zona baja de donde el precio despegó, lo tienen acá y están con 51 en general, ¿no? 51% de ganancia, más de 50% de ganancia en lo que es el promedio, así que ellos tienen, son más reactivos a lo que hace el activo, ¿no? Rompe una zona de rango, comienzan a acumular porque es a largo plazo. Tengamos en cuenta, veremos cuándo empiecen a tomar ganancias también con respecto al retroceso más importante, ¿no? Obviamente ya en un mercado lateral bajista como para iniciar el bajista. Pero bueno, todavía tenemos eh, tiempo, todavía nos queda tiempo. Veremos qué hace el precio a partir de acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Los leo ahí en el chat, los leo por ahí. Vamos a ver, o sea, Flor liquidez. Acá nosotros habíamos entrado en un loncito, lo vi temprano, creo que apenas tocó el pool de 100, sí, acá, esta zona. Habíamos marcado algo así en esta zona. Habíamos puesto un stop un poquito más largo en este caso porque era de 50, esquivando acá esta zona, algo así. Ahí, justito de liquidez que, bueno, no me puede extender demasiado, pero bueno, podía ser que el precio me toque el stop por poquito y irse, pero bueno, apenas pasó una media hora, 40 minutos, que acá nos dio una zona de referencia que el precio frenó. No quiere decir que rebote, pero que por lo menos frenó acá en esta zona, porque en alguna de estas velas, en estas velas podía retroceder. Ya ahí sí me ajusté, forma de operar también como variante, a la entrada en 100X. Entonces ahí por lo menos me dio la pauta de que ahorré este 100X y que el precio ajustarlo al stop a el de 100X, inclusive un poquito menos. Le podría haber dejado 0,4 en el G05, pero creo que después lo moví a 0,4. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que primeramente cuando venía podía barrerse los 50X inclusive hasta acá. Entonces, que no quería alargarlo demasiado porque teníamos alguna confluencia de 25, entonces ya no tenía sentido de que el precio, si retrocedía hasta aquí, no se extienda hasta acá. Entonces directamente lo ajusté como para evitar un poco de volatilidad en confluencia con la liquidez más grande de 50X, ¿verdad? Y una vez que ya me confirmo que el precio ahí por lo menos tuvo reacción, ¿qué pasa? Ajusté acá 0,45 creo que lo dejé exactamente, cosa que evitar la volatilidad, pero si el precio ya se metía en este pool, y bueno, ahí ya podía ser que se venga a extender un poco más el retroceso hasta los 50, inclusive lo hacíamos los 25, 115, 114, entonces no tenía sentido quedarme en el mercado. Entonces, ahí donde decimos que cuando nos toca extender las ganancias, hacerlo eficientemente, y cuando nos toca las pérdidas, lo mismo, porque acá, si bien el stop inicial era evitando la volatilidad, después ajustar, que si no se da la operación, porque el precio ahí solamente hizo un parate para seguir retrocediendo, que me saque del mercado, perdiendo menos, inclusive mucho menos, casi la mitad de lo que teníamos inicialmente el stop, y ya después buscamos otra zona más abajo que nos da chance en esta zona 115, 100, 114, 900, inclusive ya los 25 más abajo, ¿no? 113, 500. Pero bueno, esa es la idea de poner stop, que sea eficiente. Acá inclusive nosotros sacamos un parcial en esta zona, sacamos otro acá y quedamos con un poquito muy pequeño, todavía break-even, así que este retroceso no nos ha sacado, así que todavía esperamos a ver qué sucede en esta zona que hablábamos recién. 115, 115, perdón, 118, 500, toda esta zona. Veremos a ver si el precio es capaz de superar esta zona que recién está formando algo de liquidez. Sí, este pool recién ahora se está haciendo un poco más atractivo. Veremos qué hace en esta zona. Pero inclusive ya está cobrado, está protegido. Si no saca el break-even, buscaremos otra zona más abajo. Y si no, si llega a esta zona, cobraremos y quizás intentemos visualizar a ver cómo se comporta y si vemos debilidad para entrar en alguna zona short más arriba, ¿no? Pero todavía muy pronto para eso. Por ahora estamos ahí operando ese long. Recordemos siempre que a medida que operamos el precio consume tiempo para formar liquidez de lo que sería el potencial TP, también lo hace en la zona baja. Si bien hace unas horas en las zonas de liquidez, inclusive, ahí, recién se veían cuando estaba retrocediendo con todos estos espacios, ya unas 12 horas después, a ver, sí, 12 horas después ya prácticamente con una muy buena liquidez de 25, 57, estamos hablando que estamos en la mitad de la barra dinámica, ya se están prácticamente juntando, o sea que ya se está volviendo mucho más atractivo, todo este bloque se está prácticamente juntando en uno solo, de un bloque de más de 2%, que
con toda la subida que tuvo, no sería para nada descabellado que el precio pueda esperar consumir más, juntar más liquidez para directamente agarrarla todo de uno si es que si quiere se volverá a los máximos, ¿no? Y ahí daría tiempo también para que forme liquidez, lo que comentábamos recién, que sirva de puente para visitar máximos si es que lo hace, o inclusive romper nuevos máximos, porque estamos todavía en diario, estamos con un buen impulso, así que impulso completo, sería una zona de consolidación, veremos si se hace no tan extensa como esta, mucho más rápida que esta, inclusive si esto duró, dijimos desde que acá hizo máximos duró 50 días. Sí, 50 quizás dure este mes, lo que debe de agosto y ya un último impulso a buscar estas zonas. Pero bueno, eso sería ya para jugar con el tiempo que le queda, ¿no? David, un vistazo al oro, el SP, ¿sí? Sí, 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 vamos a mirar. Tenemos por acá, vamos a mirar primeramente. Los leo por ahí, una punta vestir. Bien, a ver, vamos a ver. eh, Ahí. Em, Vamos a ver cómo está. Ah, lo tengo acá. Lo tengo acá en este. Lo voy a pasar para allá. Duplica, ahí. A ver, acá tenemos. Ahí está. Bueno, el oro, a ver, vamos a poner una hora, si vemos a ver dónde estamos. El SP, digo. Poner, ahí. Bueno, en el SP es lento, pero seguro va. Vamos a sacar un poco el de volumen así. No cargamos tanto. No, va barriendo. Bueno, se barrió los 50X, recordemos que son diferentes los apalancamientos, los 25. El más cargado, rechazo. Bueno, vamos a ver acá, esta zona. Tenemos esta y esta, pero creería que todavía va a tener una zona de descanso acá. Esto tiene una zona de descanso de 8 días, quizás otra semana más. Recordemos que también tenemos también este tema de los aranceles, a ver cómo repercute mucho más. En Bitcoin también, pero acá es más directo. Y si es solamente para que retroceda, esperaría que primero siga barriendo shorts, porque están los que están esperando que eso no salga de manera favorable. Entonces, antes de barrerlos o dar los anuncios, vuelvan, siguen a barriendo los shorts que se están adelantando a un potencial retroceso, quizás a rellenar todo esto, hablando de una caída de un 5%, quizás no tanto, pero sí de un 3%, entre un 2,5 y tocar quizás, bueno, acá hay otra zona potencial ahí, recordemos acá que es donde rompió los máximos, esto fue, tocó en junio y rompió fin de junio, o sea que toda esta zona así podría ser. 3,5%, pues tranquilamente acá se respeta mucho más la acción o sea, si bien Bitcoin se respeta mucho más que antes, pero acá es mercado regulado, ¿verdad? Lo mueven y lo manipulan desde otra manera de noticias, pero no deja de ser manipulado también. Y después, con respecto al relleno que tenemos, bueno, acá dejó muchísimos gaps sin rellenar, efectivamente de escape, pero acá sí tenemos muchos que podrían completarse. Bueno, este podría ser interesante, los que por ahí acoplan eso a los análisis, hacerle un buen estudio, y bueno, y el otro ya más abajo, que en principio, al menos que sea algo, los anuncios demasiado negativos, lo esperaría al área de los 600 o 6000 que replica, ¿no? Este es el SPY que replica el SP. Eh, Después sí, este ya se completó, sí. Este es muy probable, 608, 6080 debería ser. Muy, muy probable. Y el oro, vamos a verlo, también lo tengo acá. El oro, este lo tengo acá. Acá, si lo paso para allá. Ah, este también vamos a ver ahora. Este teníamos configurado. 50, que se vea bien. 3. Vamos a sacar el perfil. Ahí.
Ahí estamos. Inclusive, bien, ahí está. El oro está. Bueno, toque. Zona alta. Sacó los shorts de mayo. Pero todavía tenemos estos. Veremos si llega a 3.500. Y la parte baja. Ya sería muy demasiado abajo. Veremos. Seguramente es el más pesado de todos. Y bueno, después todas las partes internas, ¿no? Tenemos zona de reacción acá. Eh, Acá se podría hacer un interno, podría tranquilamente. Y nos está moviendo ahora. Eso no. Bueno, si vamos a usarlo. Se está moviendo aquí. Ya en esta zona. Estamos prácticamente, sí. Zona de interés. Casi se puede llamar soporte, además. Vamos a decirle de otra manera, zona de interés. Tratando de. Sí, ahí tenemos. Identificando las zonas más importantes. Vamos a poner más liquidez aún. No, tanto no. Vamos a poner más 50 ahí. Tratando de descifrar, sí. Sostiene 3.326. Obviamente que es también mucho más lento. Estamos hablando que cada movimiento de estos le toma. Esto le tomó, esta subida le tomó 4 días, inclusive dentro del donde estamos, y retrocedió unos 6 días. Así que resolver esto quizás le tome toda esta semana con una pista que nos dé si es que sostiene esta área para volver a buscar la parte alta que creería que tenemos pulso retroceso, pulso que este máximo, retroceso, sostiene este mínimo, inclusive alguna mechita, y acá sí donde podemos ajustar la liquidez eh, hacia quizás este pulsito, ¿sí? 3.314 cerca del mínimo, 3.310. Si es que no pierde esa zona, pues todos están viendo esta misma zona. Entonces, lo sacan primero a estos long para visitar la parte alta, que ahí si lo hace, sostiene esta zona, sí esperaría que intente, veremos si puede con éxito, para romper esta zona. 3.340, 3.390, perdón, 3.390, 3.395 y inclusive 3.400. Psicológico 3.400 y buscar toda esta liquidez. Pero justo estamos en una zona clave. Zona clave me refiero a este rango, ¿no? Donde sería, de toda esta subida, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería la segunda zona de más reacción, o sea, de más intercambio. La primera es esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el precio reaccionó, y tenemos toda esta zona por volumen. Todas estas horas de acumuladas de donde el precio más estuvo, de estos 92 días. Más de 10, 12 zonas, ¿cómo se dice? Jornadas de reacción en este rango. Así que este es un rango bien importante. Esta zona donde sería, que ahora estaría aguantando como soporte, acá en una hora. Esta subida sí estuvo 1, 2, 3, 4, 5. Bien de libro. Esto fue 21 horas de subida sin parar. Después, bueno, ya sí, estos comportamientos son más de estilo el oro. Eh, pero como esta subida, no hay muchas. No es tan común. Menos el oro que es tan grande. Bueno, acá, para intentar alguna operación sería ahí. En la misma zona, que son los 100X, si es que los respeta. Esta es una linda vela de una hora. Acá tiene que respetar estos patrones, inclusive acá, que hizo también una vela, volvió a sacar los que entraron en toda esta vela. Acá puso un stop abajo de la mecha, los sacó a todos. Esto seguramente fuera para acá. Chicos, estos son de, sí, de 200X. Lo sacó, acá sacó también algunos menores, acá de mechita, y recordemos que en el oro hay apalancamiento como está de quintas X. Acá habrá sacado los 300X, quizás movimiento menor, y ahí sí ya es del movimiento. Así que aquí quizás podría ser algo similar, como marcamos, respetando este mínimo, inclusive los 3.311. A ver, vamos a bajar un poquito. Sí, acá está formando este pool, 3.316. Lo que tiene bueno, acá podemos definir bien, por acción de precio y la zona de liquidez. Acá, top bien menor.
e inclusive, no solamente respetando este mínimo, quizás acá más abajo, pero trago un poquito menos de apalancamiento, en lugar de 0,2 de stop 0,3 para buscar la zona alta con paciencia, ¿no? Vamos a ver dentro día, un intradía largo, esto de varios días, no, más que un 5-1, tranquilamente, tranquilamente sería una muy buena operación. Y si el precio se retrocede, bueno, directamente que nos saquen esta zona, o si duda, acá no tiene un rebote, una reacción de horas así en un movimiento, que nos saque porque tranquilamente puede, si se mete a esta parte baja, vamos a bajar un poco, si se mete a esta parte baja de los 100X, no tendría por qué frenar, podría ir, devolverse a la parte baja de este rango, no frenar hasta los 3.300, 3.280, así que no tiene sentido quedarnos acá. Un retroceso 0.80, no. Saque el mercado y si respeta esta zona de acción del precio, impulso retroceso, impulso descanso, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, o a una ABC, entrada aquí, como de menos riesgo, ¿no? Porque tranquilamente el precio quizás no hace lo mismo que hizo acá, sino que apenas tiene reacción como aquí desde esta zona se va. Entonces, bueno, ahí sería ya el tipo de operativo dentro del riesgo que nosotros nos permite. Si es quizás entrar ahí, un stop más largo, porque es valor, ¿no? Ya más del doble, 0,50, el doble. Entonces sería con menos apalancamiento para perder lo mismo, o similar, o aumentar el riesgo, estamos hablando dentro de lo que nos permite la operativa nuestra, o esperar quizás esta zona que decíamos, como una falsa ruptura de este rango, que lo están viendo, para entrar a favor, ¿no? Ahí sería la forma de tratar de elegir cuál operación tomar. Bueno, amigos, ¿qué más? Los leo por ahí. Em, Vamos a ver un poco, a ver, que ahora sí está teniendo algo de reacción. Siempre lo vemos, pero vamos a ver ahora en Ethereum. Un poquito así no se carga tanto. Ahí, verlo 4 horas. Está. Bueno, bien, bien, bien. Te lo había comentado también, Iván, que venía bastante retrasado. Así que sí, Bitcoin se mantenía sin frenos, movimiento, porque acá, porque Bitcoin subió fuerte, Ethereum se quedó descansando, fue la subida, se quedó 4 días que estuvo Bitcoin todo subiendo. Sabemos que cuando Bitcoin sube, caen contra Bitcoin o por lo menos en rango, pero bueno, cuando Bitcoin frena como ahora, se pueden despegar. Así que eh, tenemos, vamos a bajar un poquito de liquidez, vamos a poner para ver, eh, que 4.000 estaba bien para ver, es importante. Ahí. Tenemos, bueno, los de 10 prácticamente ya están afuera, los 10X. Ahora debería ir por los 5, los 3 recordemos que le cuesta mucho menos. A Ethereum, así como le costó mucho menos bajar lo que bajó, a volver a niveles de precio de los 1.300, bajar el 66%, también le costaría menos si es que decide romper, meterse por ya con los 5X, hasta le daría los 3.300, tranquilamente a rellenar esto. Bueno, ya está rompiendo esto máximo. Ir a por los 5X sería testear antes de iniciar la caída, de la caída de 3.400, porque inclusive esto todavía mantenía. Sí, mantenía el rango de zonas de máximos. Ya tenemos dos rangos muy grandes, esta zona, ahí, desde mayo de 2024, más de un año. Eh, sí, sí, acá empezó la caída, porque acá fue caída muy agresiva, 38% rebote, 37% y para seguir cayendo, a buscar los mínimos. 50% caída desde acá, desde arriba lleva mucho más, ¿no? Así que acá sería la zona clave, donde empezó la caída. Así que podría ser tranquilamente que rellene estos 5X. Los tres veremos. Tranquilamente puede pegar un muchacho hasta acá arriba para buscar a los stops que están poniendo, los que están en short en esta zona y con eso todo arriba de estos máximos. Toque, toque, toque. Así que se podría ver un mechazo como nada, de 8 o 10% como nada, podría ser. Pero ahí sería, si es que vamos a favor, buena zona para quizás cobrar o si están según qué precio tengan, poder tomar ganancia o salir para buscar mejor precio o ya directamente ver qué pasa, ¿no? Porque ya estaríamos terminando
este, con el tema del rebote de las altcoins, pero bueno, acá llevamos desde acá, eh, a ver, B100, 27%, llegaríamos casi 250%, pero más que de sobra, si es que sigue. Puede subir más, podría hacerlo, pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es minimizar el riesgo si es que nos aguantamos todo esto. Nosotros teníamos una zona de compra aquí, muy pequeña, después de tomar ganancias, y habíamos comprado otra aquí, en el rebote vendimos, y después habíamos comprado otra aquí abajo. Así que el precio promedio que por acá, por algo muy menor, ya estuvimos cobrando en esta zona alta, 30-40% de ganancia, y bueno, bajó un pucho acá, así que esta zona ya directamente sacamos todo. Si sigue subiendo que se va, después lo importante está en Bitcoin, así que esa sería la forma de operar. Inclusive, ahora que entró un poco más de actividad en Ethereum, también bajó Solana, cosa que en toda esta bajada o actividad menor, Solana se venía vendiendo, se venía moviendo mucho más, y Ethereum no, así que ahí tenemos más evidencia de cómo la capital mismo es el que va rotando. Así que no es nuevo, volumen como capital nuevo que entra fuerte, es en Bitcoin. Vemos ahí noticias todos los días. Si ahora lo estaba mirando, sí. Sí, sí, sería buena zona, porque si pega un mochazo o una subida como esto, de 2 o 3 días que le lleve, acá le llegó, eh, sí, un día y medio, porque esto son velas de 4 horas. Tranquilamente podría hacerlo, listo. A cobrar y esperar otra cosa. Sí, sí, ya que estuvimos prácticamente en break-even toda esta zona. 50 días después en ganancia toda esta zona, pero bueno, nos va a cobrar y a invertir.